Mi poesía ha sido una compañía continua de mi vida. Ha sido la vocación de vida que en cierto modo la ha justificado. Yo empecé a escribir a los 18 años y mi labor ha sido, en cierto modo, poder decir, ininterrumpida hasta el momento presente. Los que se han ocupado de ella, entre la bondad de atender a su desenvolvimiento, han dicho que la poesía mía tiene dos partes. Una que es la que considera la inserción del hombre en el cosmos y otra segunda parte que es la que considera al hombre entre sus prójimos o semejantes. Yo digo que siempre es el hombre el protagonista de la poesía. Yo he vivido en esta casa ya la friolera de 50 años. Ella ha sido mi compañera de toda la vida literaria, y en sus paredes puedo decir que he respirado el movimiento del espíritu apto para la creación artística. De modo que yo no he estado recluido en ella propiamente, porque soy hombre que soy aficionado a ciertos espectáculos como el cine y el teatro y he asistido a ellos. Soy hombre que recibe muchas visitas de amigos y esta casa ha estado siempre abierta a la circulación libre de todas las personas que han querido visitarme. Unos porque empezaban como poetas, otros porque pasaban por Madrid y tenían gusto en charlar un rato conmigo. Pero eso ha sido la acción. Me han puesto todos estos en contacto con el mundo. De modo que si yo he permanecido muchas horas en esta casa y ha sido como la reclusión voluntaria en unas paredes aparentemente cerradas, la realidad puede decirse que es lo contrario, paredes derribadas y comunicación abierta. Hoy vamos a conversar sobre uno de los poetas más importantes, no solo de la generación del 27, con la que se lo identifica, sino con la literatura de habla hispana y yo diría de la literatura universal, premio Nobel en 1977, Vicente Aleixandre. Y nosotros hemos hablado más de una vez la diferencia entre la narrativa y la poesía, la diferencia sustancial asociada a un tiempo verbal. La narrativa cuenta siempre algo que pasó. La poesía intenta desnudar un tiempo presente, tiene la intensidad, el dramatismo de un sentimiento que se vive en el instante. Uno al leer un poema recrea la emoción del instante, ¿no? La desnudez del momento. Esto en grandes rasgos y referido a una diferenciación que podemos hacer entre narrativa, ¿no? No es que el tiempo verbal sea exactamente no significa en un tiempo verbal del pasado, tratar la narrativa y en un tiempo verbal del presente tratar la poesía. Pero la poesía tiene ese dramatismo. Yo cuento una historia de alguien que vino acá, apuntó con un revólver a una persona y lo mató. Eso es una historia, es una narración. Yo estoy contando algo, evocando algo que ocurrió. Si yo digo, en este momento entra una persona, apunta a otra y lo mata, yo estoy desnudando un tiempo presente, estoy dándole una carga de dramatismo. La otra condición de la poesía es lo directamente emocional y afectivo, donde las palabras, como digo siempre también, no alcanzan siempre para hablar del amor, de las pérdidas, del afecto, de la felicidad. Todos esos efectos de la emoción y de la afectividad que no encuentra palabras para describirlas, la poesía tiene la actitud de ir más allá de la lógica, de la sintaxis, más allá del formalismo del propio lenguaje para expresar, para encontrar palabras a través de metáforas, a través de recursos puramente de la literatura y de la poesía en particular, para desnudar esa emoción, ese instante. La obsesión por el tiempo, por la detención del tiempo ha estado presente en muchos poetas, por lo que significa esa entelequia, esa cuestión tan intangible del tiempo que nosotros no podemos detenerlo. Borges cuando vuelve de Suiza y de España, un veinteañero Borges cuando vuelve a Buenos Aires después de haber pasado la adolescencia,
y la juventud en Europa. Conoce a Macedonio Fernández, por ejemplo, que recientemente había perdido a su esposa y quiere fabricar una máquina del tiempo para recuperarla, para que no transcurra. Y para Borges va a ser uno de los temas fundamentales de su poesía y su narrativa, la obsesión por el tiempo. Para Octavio Paz también el tiempo es sustancial. Octavio Paz llega a la consideración que solo los dioses saben detener el tiempo, y posiblemente sea así. O sea, entender el infinito es entender a Dios. Los dioses son los únicos que contienen el infinito. El resto de nosotros, los mortales, estamos siempre atados al devenir del tiempo, a esa lógica que nos lleva, que nos hace que los momentos de felicidad nunca sean eternos. Vicente Alexandre es el poeta del eco de la felicidad, es el poeta del eco de ese instante donde posiblemente fuimos felices, donde pudimos haber sido felices. Ese eco que queda es lo que recoge la poesía de Vicente Alexandre, el eco de la felicidad amorosa, del encuentro erótico, del encuentro amoroso, del encuentro afectivo, el encuentro de la amistad, el encuentro oculto, el encuentro no siempre visible para la mundanidad, para el devenir de la sociedad. Ese instante deja un eco, y ese eco es el que recoge todo el tiempo la poesía de Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, un hombre que nace en 1898 en Sevilla, aunque va a vivir su infancia en Málaga, donde va a ser compañero de estudios de Emilio Prado, por ejemplo. Uno puede pensar que en ese encuentro pudo haber surgido alguna vocación o algún diálogo entre ambos que pudo haber ocasionado el inicio de una vocación hacia la literatura. Un Vicente Alexandre que llega a Madrid finalmente en 1909, estamos hablando de un niño, y donde va a vivir el resto de su vida. Esa Madrid que es el centro cultural de España y que le va a permitir a él desarrollar su trayectoria. En 1917 en Madrid, en esa Madrid, conoce a Dámaso Alonso durante unas vacaciones de verano. Ahí se incrementa más la vocación, porque Dámaso Alonso le hace leer a Rubén Darío, a Juan Ramón Jiménez, dos influencias muy grandes para toda la literatura de habla hispana. El enorme Rubén Darío traía una propuesta de renovación del lenguaje, de la literatura, y encontraba una España a su vez debilitada por la pérdida de las colonias, en las últimas, justamente en 1898, cuando nace Vicente Alexandre, y con esa fecha que es referente también de toda una generación de escritores. Dámaso Alonso le hace leer a Rubén Darío, le muestra lo que es la literatura de Juan Ramón Jiménez, que va a influir mucho en la primera etapa, cuando se inicia la escritura de Vicente Alexandre. Sus estudios van a estar dirigidos al derecho y al comercio. En 1920 conoce la residencia de estudiantes, donde ahí se va a encontrar con una norteamericana, con Margarita Alpers. Este primer amor que tiene juvenil Vicente Alexandre va a ser una de las primeras frustraciones. Vicente Alexandre a su vez traía otro drama que tenía que ver con la infancia, y era con la pérdida de varios hermanos, de 3 hermanos, uno de ellos que muere al nacer y otros muy chicos. Siempre la ausencia, lo intangible, lo inaccesible va a ser parte de la vida y va a estar reflejada en su poesía. Este primer romance, este primer amor que se le descubre a Vicente Alexandre no termina bien. Era una mujer que estaba casada y que tiene que volver a Estados Unidos, a California, luego de los estudios en Madrid. Una mujer que va a sostener que el embarazo que tiene y su hija Juanita va a tener como padre a Vicente Alexandre, cosa no comprobada nunca, pero lo cierto es que en la década de 60, cuando muere este primer amor de Vicente Alexandre, Juanita se encarga de escribirle a Vicente Alexandre avisándole que su madre había fallecido por un cáncer. Vicente Alexandre, luego de esta frustración, él va a estudiar entre 1900 hasta 1919, entonces, donde va a tener una licenciatura en Derecho y el título de intendente mercantil.
va a ejercer la docencia entre 1920 hasta 1922. En 1921 va a tener otro romance con María Valls, apodada Carmen de Granada, que le va a transmitir una enfermedad venérea, acentuándole algunos padecimientos de salud que comenzaban en un Vicente Aleixandre veinteañero y que le iban a repercutir el resto de su vida. El periodo que lo tiene como docente a Vicente Aleixandre entre 1920 y 1922, como profesor de Derecho y de Comercio, en la Escuela de Comercio y Derecho Mercantil, él es profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Madrid, se ve interrumpido en 1922, sobre todo por sus problemas de salud. Esos problemas de salud van a tener mucha relación en esas convalecencias con su lectura y con sus comienzos literarios de escritura, ¿no? Con toda esa influencia que traía desde lo que le había hecho leer Dámaso Alonso, el acercamiento de Vicente Aleixandre a la literatura de Rubén Darío y sobre todo de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, que a su vez estaba influido por Rubén Darío, es la gran influencia que tiene ese primer periodo que se llama el periodo de poesía pura en Vicente Aleixandre, donde hay una influencia, donde hay un eco de ese romanticismo, pero a su vez también un acercamiento al ultraísmo, a todo lo que las condicionantes y las propuestas que van a ocupar mucho a la generación del 27. En ese periodo conoce también a la hispanista alemana Eva Seifert, una alemana que va a ser segundo romance. Va a ser diagnosticado en 1925 el diagnóstico va a ser de nefritis tuberculosa. Eso le va a llevar incluso a la extirpación de un riñón en 1932. Desde muy temprano Vicente Aleixandre va a tener, más allá de que va a fallecer con una edad avanzada, esos problemas de salud van a venir desde muy temprano y van a traerle unas largas convalecencias. Coincide esa década del 20 con el acercamiento a varios escritores importantes, porque él empieza a publicar en algunas revistas algunos de sus poemas, y el acercamiento y el conocimiento de personas como Federico García Lorca, que va a ser muy allegado a él, va a ser un amigo, Rafael Alberti, Pablo Neruda, de forma posterior, incluso que va a actuar cuando el comienzo de la Guerra Civil Española y cuando es apresado Vicente Aleixandre. Pablo Neruda como cónsul chileno, va a actuar para que Vicente Aleixandre sea liberado. Pero bueno, esa época, esa década del 20 es el conocimiento de un montón de escritores de una generación excepcional, una generación que marcó la historia de la literatura de habla hispana. Un caso curioso es la amistad con Miguel Hernández. Miguel Hernández va a encontrar en una librería uno de los títulos de Vicente Aleixandre, algunos años después de los ya citados, y le va a escribir a Vicente Aleixandre pidiéndole, típico del temperamento de Miguel Hernández, ¿no? Le va a mandar una carta pidiéndole que le regale ese libro porque Miguel Hernández no tenía dinero para comprarlo. Vicente Aleixandre lo va a invitar a su casa, le va a obsequiar el libro y van a quedar muy amigos, al punto de que Miguel Hernández le va a dedicar Vientos del Pueblo, uno de sus poemarios, a Vicente Aleixandre, y va a haber una correspondencia siempre muy amistosa entre ambos. Otra anécdota que tiene que ver con Miguel Hernández es que cuando el bombardeo queda destruida la casa de Vicente Aleixandre por un bombardeo, y Miguel Hernández lo acompaña para recuperar algunos de los libros de su biblioteca, de lo que había quedado, de esas ruinas, de esa casa que es reconstruida después y donde Vicente Aleixandre se instaló desde 1927 en adelante. Esa casa va a ser emblemática porque va a recibir muchísimas visitas, primero de la generación del 27, luego de los exilios de la Guerra Civil Española, de escritores jóvenes españoles que lo van a tener a Vicente Aleixandre como un referente. Lo interesante es que el libro, uno de los pocos libros que encuentran cuando van Miguel Hernández y Vicente Aleixandre a recuperar lo que ha quedado de la biblioteca, es un libro de Federico García Lorca. Entre Federico García Lorca y Miguel Hernández no había una buena relación, no se estimaban mucho, por lo contrario, hay muchos testimonios de que uno y el otro hablaban mal el uno del otro, con unas diferencias
que partían de un elogio que esperaba Miguel Hernández de Federico García Lorca, que nunca le llega, y el fastidio de Federico García Lorca, como Miguel Hernández le insiste con ese elogio, con esa demanda de elogio. Había dos también situaciones sociales diferentes, ¿no? Un Miguel Hernández muy proveniente en esa imagen de campesino, a diferencia de Federico García Lorca, con una familia un poco, una posición social mejor. Podían haber muchas diferencias, lo cierto es que no había buena relación, pero habla muy bien de Vicente Aleixandre, que tenía una gran amistad con ambos. Vicente Aleixandre fue un hombre muy querido, muy rodeado, muy acompañado desde esas tempranas convalecencias con sus problemas de salud. Publica entonces en 1926 sus primeros poemas en la revista de Occidente. También tiene que ver esa convalecencia con el acercamiento a la obra de Freud y a los surrealistas. Vicente Aleixandre siente una atracción por el psicoanálisis, por todo lo que significa indagar dentro del inconsciente, y eso lo empieza a aplicar en la poesía. Lee también al referente de los surrealistas, el conde de Lautremont, Isidore Ducas, con sus cantos de Maldoror, el uruguayo. Isidore Ducas, el conde de Lautremont, que es influyente en todos los surrealistas, junto con el Marqués de Sade. Quiere decir que a partir de 1926 Vicente Aleixandre también va a estar empapándose de lo que significa el surrealismo, que va a influir en sus siguientes publicaciones. En 1927 se dan varios acontecimientos, uno de ellos por supuesto que es el acto fundacional de la generación del 27, con todos estos integrantes y con Federico García Lorca un poco empujando este proyecto en ese homenaje a Góngora, con el aniversario de Góngora, y colocándolo, devolviéndolo a Góngora una consideración de primera línea, repasando uno de los textos magníficos que escribe Federico García Lorca en ese momento, y Vicente Aleixandre está junto a él y junto a toda esa generación para prohijar lo que es uno de los acontecimientos más importantes para la literatura habla hispana, que es el nacimiento, el empoderamiento de esa generación del 27, en esa España que al mismo tiempo estaba en el vértigo de la muerte, en el vértigo de lo que va a significar la República, la ilusión de la República y el levantamiento del fascismo en contra de la República, el levantamiento del falangismo en contra de la República en 1936. Ese 1927 que prohija a la generación, que crea momentos donde la República, a comienzos de la década del 30, lo tiene a Vicente Aleixandre como uno de los que la celebra también, pero una España que empieza a partirse en medio y que tiene el levantamiento de los generales en contra de todo lo que estaba haciendo la República en ese momento, con la abolición de la monarquía, y todas las reformas que se llegaron a hacer en esos primeros años de la década del 30. Vicente Aleixandre también en 1927 es cuando se instala en su casa Belintonia, y donde planta un cedro. Interesante que hoy en día las imágenes que se ven de esa casa, que tuvo momentos de gran deterioro, pero ese cedro continúa ahí como testimonio de ese año, de ese afincamiento de Vicente Aleixandre en esa casa, donde va a recibir a tantos escritores, a tantos poetas, antes de la Guerra Civil Española, y después también poetas jóvenes que se acercan a ese referente que fue Vicente Aleixandre. A partir de la década del 30 empieza el periodo donde influye la poesía surrealista, o lo que él llama superrealista, donde las metáforas sobre todo tienen un gran contenido surrealista, pero reafirman eso que intenta siempre la poesía, que es evitar los obstáculos de la moral, los obstáculos de la razón, los obstáculos de un pensamiento absolutamente positivista, donde la ciencia explique todo, porque la moral y la razón están siempre vinculados con el ordenamiento social, o sea, con lo que significa los códigos de supervivencia colectiva. La poesía atiende más el alma del ser humano individual, por supuesto proyectado a un sentimiento universal y común,
pero por fuera del ordenamiento social. La literatura y la poesía son siempre antisistémicas, siempre buscan un reflejo más universal que el momento histórico. Por supuesto que el momento histórico toda esta generación lo vive con gran dramatismo, lo que significa en esa década del 30 la Guerra Civil Española en 1936, con el asesinato inmediato de Federico García Lorca. A partir de lo que significa la derrota de la República y el ascenso de Franco y esa dictadura que va a durar 40 años, Vicente Aleixandre comienza un tercer periodo para su poesía. O sea, partimos de la poesía pura, esa más influida por Juan Ramón Jiménez, el segundo periodo de la poesía superrealista o surrealista, y este tercer periodo antropocéntrico, donde el hombre, la intimidad del hombre empieza a convertirse en un centro de atención de la poesía de Vicente Aleixandre, que no deja de ser una estrategia de alejamiento de una España que lo tuvo a él, a diferencia de otros poetas y escritores que tuvieron que irse al exilio. Vicente Aleixandre permaneció ahí. Sus padecimientos, sus enfermedades eran una excusa para no asistir a reuniones, evade de forma constante involucrarse en reuniones o en acontecimientos culturales que tenían que ver con esa España franquista. Él permanece siempre recluido, pero a partir de 1950, que se da el ingreso a la Real Academia Española, Vicente Aleixandre es convocado y con su discurso asume como académico. Posteriormente va a dar una serie de conferencias durante esa década del 50, y se asoma en la década del 60 lo que se llama la cuarta etapa. Yo prefiero llamarle última etapa, o se habla de la poesía de la vejez, que parte sobre todo a partir que tiene que ver con lo que escribe a partir de los fines de la década del 60, donde parece que regresa un poco, luego de ese periodo antropocéntrico, a una poesía más superrealista, como la había escrito, con metáforas más surrealistas, más complejas, pero a su vez con un enorme alcance, ¿no? Yo siempre digo que no hay que desvincular la emoción del surrealismo. El surrealismo tiene que ver con la impresión fuerte que tenemos de un acontecimiento, de un hecho, de unas circunstancias, y eso es traducido, pero con las libertades de no meterle el límite de la estética, ni el límite de la moral, ni de la razón. Es la impresión y la proyección a través de las imágenes. Vicente Aleixandre no es un poeta puramente surrealista, pero las metáforas sí tienen un contenido muy surrealista. Lo que consigue Vicente Aleixandre es que la voz capte ese eco que yo digo del momento amoroso, del momento de pasión, del momento de encuentro, ¿no? El drama que significa recordar la felicidad que fue por un instante. En 1977, la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura, el mayor premio que puede recibir un escritor en el mundo, ¿verdad? En todos los idiomas. Es uno de los privilegiados que recibe este premio y lamentablemente no puede asistir a recibir el premio por todos sus padecimientos de salud. En 1984, este poeta, que había nacido en 1898, en 1984, es internado de urgencia y fallece luego de complicaciones, todo a consecuencia de esos padecimientos que había sufrido toda su vida. Yo voy a leer algunos de los poemas de Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre, que deja algunos de los libros más importantes que ha dado la literatura. Citaría Espadas como labios, un libro publicado en 1932, el que inicia ese periodo superrealista, o surrealista si quieren llamarle, de 1932. Es un libro, La destrucción o el amor, y justamente este es el libro que es publicado en 1935 y recibe el Premio Nacional de Literatura. Sombra del Paraíso, otro libro importante, los poemas paradisíacos,
ya de la década del 50, ya dentro de todo lo que era esa poesía antropocéntrica, Historias del Corazón, Ciudad del Paraíso. Deja una serie de libros importantes, muy importantes para la literatura, dentro de una poesía que es exquisita, una poesía construida con un gran sentimiento. Uno intuye siempre en Vicente Alexandre ese sentimiento desnudo, esa posibilidad de mostrar la emoción de forma muy tangible, pero al mismo tiempo con metáforas de una enorme construcción, de una sólida construcción. Este primer poema que voy a leer es uno de los poemas que a mí más me gusta de Vicente Alexandre, y toma el símbolo de la luna. Nosotros hemos hablado del símbolo de la luna justamente como un símbolo antisistémico, ¿no? Como el sol, como lo definía Laforgue, es ese policía con sus charreteras doradas que nos obliga todos los días a cumplir con un horario, a salir a trabajar, a cumplir con la vida, con todos los códigos de la vida, y denuncia al que no está trabajando. Si hay una pareja en una plaza, trata de que todo se regularice y tenga una función, digamos, normal, social. La luna no, la luna es la confidente, la luna no cuenta los secretos, la luna no cuenta dónde están los amantes, la luna no señala al solitario que está en una plaza pensando. La luna es la confidente, es el gran símbolo de los poetas, ¿no? Este poema se llama No existe el hombre. Solo la luna sospecha la verdad, y es que el hombre no existe. La luna tantea por los llanos, atraviesa los ríos, penetra por los bosques, modela las aún tibias montañas, encuentra el calor de las ciudades erguidas, fragua una sombra, mata una oscura esquina, inunda con fulgurantes rosas el misterio de las cuevas donde no huele a nada. La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Un mar no es un lecho donde el cuerpo de un hombre puede tenderse a solas. Un mar no es un sudario para una muerte lúcida. La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas arenas, mueve fantástica los verdes rumores aplacados. Un cadáver en pie un instante se mece, duda, ya avanza, verde, queda inmóvil. La luna miente sus brazos rotos, su imponente mirada donde unos peces anidan. Enciende las ciudades hundidas donde todavía se puede oír qué dulces las campanas vividas, donde las ondas postreras aún repercuten sobre los pechos neutros, sobre los pechos blandos que algún pulpo ha adorado. Pero la luna es pura y seca siempre, sale de un mar que es una caja siempre, que es un bloque con límites que nadie estrecha, que no es una piedra sobre un monte irradiando, sale y persigue lo que fueran los huesos, lo que fueran las venas de un hombre, lo que fuera su sangre sonada, su melodiosa cárcel, su cintura visible que a la vida divide, o su cabeza ligera sobre un aire hacia oriente. Pero el hombre no existe, nunca ha existido, nunca. Pero el hombre no vive como no vive el día. Pero la luna inventa sus metales furiosos. Este poema es más explícito en ese captar el eco del amor, el eco que queda después de un encuentro amoroso, la poesía que intenta detener eso. Nosotros en una fotografía podemos tener la percepción del instante, ¿verdad? La recreación de una familia, de una fiesta, de un abrazo, de un paseo. Y la fotografía de alguna manera nos puede a nosotros recrear el sentimiento que tuvimos en ese instante, ¿no? Pero el poema capta la metafísica del instante. El poema capta la metafísica de esa emoción, trata de hacernos, por eso nosotros revivimos, e incluso lo capta desde un sentido muy polisémico, porque no es el instante del poeta, es el instante de todos nosotros. Nosotros sentimos la empatía, la identificación con ese eco, porque todos nosotros pasamos
por suerte, por instancias en las que fuimos felices, en las que sentimos el abrazo y que quizás nos gusta recrearla. Entonces, cuando un buen poeta recrea su instante, también está recreando nuestro instante. Eso es la polisemia, la interpretación que nosotros le podemos dar a un texto diferente a la experiencia propia del poeta. Después del amor. Tendida tú aquí en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor, yo así haciendo levemente desde el fondo de mi reposo, hasta tus bordes tenues, apagados, que dulces existen. Y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído, y siento la musical, callada verdad de tu cuerpo, que hace un instante, en desorden, como lumbre cantaba. El reposo consciente a la masa que perdió por el amor su forma continua, para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama, convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace. Tocando esos bordes sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos, se sabe que la amada persiste en su vida. Momentánea destrucción, el amor, combustión que amenaza al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera, solo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas, la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida, la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llamaba. He aquí el perfecto vaso del amor, que colmado, opulento de su sangre serena, dorado reluce. He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie, y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente, la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido, y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí lúcido vela. En medio, sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sincero, está la boca fina, rasgada, pura en las luces. Oh, temerosa llave del recinto del fuego, rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada. Vieron que la poesía de Vicente Alexandre siempre es el captar ese eco, ¿no? Esa nostalgia. Con el drama de la incapacidad de las palabras, ¿no? El poeta yo creo que siente más que cualquier otro artista el límite de la palabra, ¿no? La necesidad de que la emoción diga más de lo que las palabras permitan. El poeta se acuerda de su vida. Perdonadme, he dormido. Y dormir no es vivir. Paz a los hombres. Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos vivan. Vivir en ellas, las palabras mueren. Bellas son al sonar, mas nunca duran. Así esta noche clara. Ayer, cuando la aurora o cuando el día cumplido estira el rayo final, ya en tu rostro, acaso, con tu pincel de luz, cierra tus ojos, duerme. La noche es larga, pero ya ha pasado. Entre las piernas suaves pasa un río, lecho insinuado para el agua viva, entre la fresca sombra o un humo quedo que en el terso crepúsculo está inmóvil. Entre los muslos, solo el tiempo quieto, el tiempo que no pasa eternamente, inmortal, sin nacer entre las sombras. Entre las piernas bellas, solo un río en el fondo se siente cruzar único, agua oscura, sin tiempo que no nace y que sobre la tierra desemboca. Oh hermosa conjunción de sangre y flor, botón secreto que en la luz perfuma
el nacimiento de la luz creciendo de entre los muslos de la bella echada, ruda moneda o sol que exhala el día, naciendo de ese cuerpo dolorido, presto al amor, cuando el cenit empuje al adversario que agresivo avanza. Misterio entonces del ocaso ardiente, cuando como en caricia el rayo ingrese en la cima voraz y se haga noche, noche perfecta de los dos amantes. Este último poema es la descripción del momento erótico, del encuentro sexual, la descripción desde esa metafísica superrealista, pero absolutamente tangible, absolutamente entendible y absolutamente interpretada, ¿no? La visión de la sexualidad, del sexo de la mujer, del encuentro. Este otro poema es uno de los poemas más hermosos, que tiene que ver con la frustración de ese encuentro y del final, sobre todo, ¿no? De la separación. El último amor se llama. Esa desesperanza tuvo que ver también con la sexualidad de Vicente Aleixandre. Su bisexualidad él la tuvo que ocultar en una época en que España también era muy mojigata y muy represora para expresiones que no fueran las indicadas, digamos, por el sistema instaurado por el franquismo, ¿no? Vicente Aleixandre antes de la guerra civil y después tuvo que ocultar su bisexualidad, tuvo romances con mujeres como con hombres también, tuvo apasionados romances. El último amor. Amor mío, y la palabra suena en el vacío y se está solo. Y acaba de irse aquella que nos quería, acaba de salir, acabamos de oír cerrarse la puerta. Todavía nuestros brazos están tendidos y la voz se queja en la garganta. Amor mío, cállate, vuelve sobre tus pasos, cierra despacio la puerta si es que no quedó bien cerrada, regrésate, siéntate ahí, descansa, no oigas el ruido de la calle, no vuelve, no puede volver, se ha marchado y estás solo. No levantes los ojos para mirarlo todo como si en todo aún estuviera, se está haciendo de noche. Ponte así tu rostro en tu mano, apóyate, descansa, te envuelve dulcemente la oscuridad y lentamente te borra. Todavía respiras, duerme si puedes, duerme poquito a poco, deshaciéndote, desliéndote en la noche que poco a poco te anega. ¿No oyes? No, ya no oyes. El puro silencio eres tú, oh dormido, oh abandonado, oh solitario, oh, si yo pudiera hacer que nunca más despertases. Las palabras del abandono, las de la amargura, yo mismo, sí, yo y no otro, yo las oí. Sonaban como las demás, daban el mismo sonido, las decían los mismos labios, que hacían el mismo movimiento, pero no se las podía oír igual, porque significan las palabras, significan, ay sí, las palabras fueran solo un suave sonido y cerrando los ojos se las pudiera escuchar en el sueño. Yo las oí y su sonido final fue como el de una llave que se cierra, como un portazo. Las oí y quedé mudo y oí los pasos que se alejaron, volví y me senté. Silenciosamente cerré la puerta yo mismo, sin ruido, y me senté, sin sollozo, sereno mientras la noche empezaba, la larga noche, y apoyé mi cabeza en mi mano y dije, pero no dije nada, moví mis labios, suavemente, suavísimamente, y dibujé todavía el último gesto, ese que yo ya nunca repetiría. Por momentos son amargos los poemas de Vicente Aleixandre, ¿no? Tienen toda esa carga de la amargura, de la frustración, del momento que no perdura, ¿no? Del momento que no podemos asir. En Vicente Aleixandre, como
en la poesía en general está esa desconfianza por la palabra, ¿no? Los mejores poetas han llevado la palabra a otra condición. Todos los recursos de la poesía y la literatura tienen que ver con reformular las posibilidades de la palabra, ¿no? Humana voz. Duele la cicatriz de la luz, duele en el suelo la misma sombra de los dientes, duele todo, hasta el zapato triste que se lo llevó el río, duelen las plumas del gallo de tantos colores que la frente no sabe qué postura tomar ante el rojo cruel del poniente. Duele el alma amarilla o una avellana lenta, la que rodó mejilla abajo cuando estábamos dentro del agua y las lágrimas no se sentían más que al tacto. Duele la avispa fraudulenta que a veces bajo la tetilla izquierda imita un corazón o un latido, amarilla como el azufre no tocado, o las manos del muerto a quien queríamos. Duele la habitación como la caja del pecho, donde las palomas blancas como sangre pasan bajo la piel sin pararse en los labios, a hundirse en las entrañas con sus alas cerradas. Duele el día, la noche, duele el viento gemido, duele la ira o espada seca, aquello que se besa cuando es de noche. Tristeza. Duele el candor, la ciencia, el hierro, la cintura, los límites y esos brazos abiertos, horizonte como corona contra las sienes. Duele el dolor, te amo. Duele, duele, te amo. Duele la tierra o uña, espejo en que estas letras se reflejan. Yo siempre digo que la literatura y el arte se alimentan más del dolor, porque es el intento de convertir algo doloroso en un hermoso poema. Nosotros pasamos todos por instancias dolorosas, por pérdidas, por amores no resueltos. Y es difícil mirar esas situaciones, volver a recordar un amor no correspondido, por ejemplo, un amor que terminó. Y como nos cuesta volver a revisar esa historia, como nos cuesta volver hacia atrás, si las convertimos en poesía, las podemos mirar. Yo recuerdo una vez en una entrevista que se le hacía a Atahualpa Yupanqui, me pareció muy inteligente, muy interesante la respuesta que él dio, ¿no? El periodista, una entrevista televisiva que alguno hasta puede recordar, le preguntaba al periodista a qué le temía Atahualpa Yupanqui, a qué le tenía miedo, si le molestaban las penas, las angustias. Y Atahualpa Yupanqui decía que a él lo que le dolía, a lo que más le tenía miedo era al agua. A las penas no, al agua sí, porque no sabía nadar y porque sabía que se podía ahogar. A las penas no, porque las convertía en canciones, las convertía en poesía. La posibilidad de convertir el dolor en poesía hace que nosotros podamos mirar. Es más, el arte está mucho más inspirado en el dolor, en la adversión, por esa necesidad que tiene el hombre de poder mirar el dolor traducido en un hermoso libro, en una hermosa película, en una obra de teatro, en un cuadro, o en un poema. Este poema contrapone con un gran símbolo la piel que se toca y el hueso que siempre está adentro, ¿no? El drama del esqueleto siempre adentro, el esqueleto mostrando otra realidad. Mano entregada. Pero otro día toco tu mano, mano tibia, tu delicada mano silente. A veces cierro mis ojos y toco leve tu mano, leve toque que comprueba su forma, que tienta su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro hueso insobornable, el triste hueso donde no llega nunca el amor. Oh carne dulce que sí empapa del amor hermoso, es por la piel secreta, secretamente abierta, invisiblemente entreabierta, por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce, para rodar por ellas en tu escondida sangre, como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio como sonido puro
ese cuerpo que resuena mío, mío, poblado de mis voces profundas. Oh, resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh cuerpo solo sonido de mi voz poseyéndole. Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que solo el hueso rehúsa mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre, y que una zona triste de tu ser se rehúsa mientras tu carne entera llega a un instante lúcido en que total flamea por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silente por donde entro despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas hondas, totales, donde bogo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne. Este poema, más allá de que tiene ese oxímoron, esa contraposición entre el hueso y la carne, es una exaltación de la piel, ¿no? Es una exaltación del amor. Es uno de los poemas, más allá del drama de ese hueso constante y presente, es el triunfo del amor, o por lo menos la condición y la exaltación de que a través de la piel se da un encuentro. Este último poema, se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz, se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema de amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados, caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día sobre el mar, bajo la tierra, mediodía perfecto, se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos, ligados como cuerpos en soledad cantando, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Vicente Alexandre es un poeta que a mí me gusta muchísimo, y no solo a mí, es uno de los poetas más importantes que dio el siglo XX y la poesía habla hispana, y es el poeta que merecidísimamente obtiene el premio Nobel. Es el poeta de la generación del 27, indudablemente, porque hay una influencia de Góngora, pero al mismo tiempo se sumerge en el terreno del surrealismo, y es un hombre que tiene mucho que ver con poetas que vienen por esa vía, ¿no? Es un poeta que compone, creo que, varias coordenadas de su tiempo, de su siglo, y nos deja una poesía que alcanza un grado de clásica, absolutamente. El leer a Vicente Alexandre ahora tiene el mismo efecto que lo tuvo en su época y que lo va a tener dentro de 100 años. Son esos poetas que se colocan en un sitio al que uno puede volver más de una otra vez para descubrir todo ese eco del amor captado por la excelencia de los versos de Vicente Alexandre. Espero que les haya gustado este acercamiento a un poeta fundamental, absolutamente fundamental y entrañable del siglo XX, un hombre que además en su condición humana fue un hombre bueno,
y que supo ser referente, en principio muy querido por los de su propia generación, en su época anterior a la Guerra Civil Española, y que fue también un referente de muchas generaciones jóvenes de poetas españoles y de habla hispana que lo vieron a él con gran admiración, como yo también lo veo. Abrazos grandes, nos volvemos a encontrar la semana que viene. El premio Nobel, en cuanto a su llegada, significó en primer término una sorpresa casi material, porque yo había leído en la prensa que el premio se daba al día siguiente, que había unos favoritos escritores y no estaba mi nombre entre ellos. Me llamó una agencia y me comunicó que el premio estaba dado y me leyó el acta pública de la Academia Sueca. Por lo tanto, la sorpresa exterior ahí estuvo. En lo otro, el premio Nobel, en el sentido profundo, podríamos decir que es para mí como un símbolo de la respuesta de los demás hombres. El poeta está siempre formulando una pregunta y el lector siempre está a su vez manifestando una muda respuesta que percibe en su espíritu el escritor. Pues bien, el premio Nobel, con su grandeza, ha significado para mí la respuesta simbólica de un mundo completo de lectores.